Cálculos estequiométricos a unidades de medida usuales, átomo-gramo, mol-gramo, volumen-gramo molecular y número de Avogadro. Vamos a empezar por abordar átomo-gramo, tomando en cuenta que el número de Avogadro hace referencia a unidades y equivale a 6.022 por 10 a la 23, asociado a, puede ser átomos, moléculas o electrones, dependiendo con qué se esté trabajando. También mencionar que los datos de peso que aparecen en la tabla periódica hacen referencia a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Así, por ejemplo, si buscamos el carbono, que tiene un peso de 12, hace referencia al peso de 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono y no solamente a un átomo de carbono. Dicho eso, nos plantean lo siguiente: calcular el peso de un átomo de carbono en gramos. Calcular el peso de un átomo de carbono en gramos. Les he dicho que en la tabla periódica vamos a encontrar el peso, pero de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y ese peso son 12 gramos. Entonces, en un átomo, ¿cuántos van a existir? ¿Cuántos va a haber? Entonces sería esta reglita de 3, en donde este de la parte inferior multiplicaría a este de la parte superior y se divide entre 6.022. Entonces tenemos 12 entre 6.022 a la 23 y tenemos un resultado de 1.99 por 10 a la menos 23 gramos. Lo cual es coherente porque si en 6.022 por 10 a la 23 átomos el peso son 12 gramos, es obvio que un solo átomo pese muy poquito, como a este que nos da un exponente de menos 23. Aquí nos dice en lo siguiente, calcular el peso de dos átomos de hidrógeno. Nosotros podemos obtener cuánto pesan 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, yendo a tabla, y ellos pesan 1 gramo. Ahora necesitamos saber cuánto van a pesar dos átomos de hidrógeno. Entonces este 2 por este 1 y dividido entre este, que es una regla de 3, nos dará cuántos gramos van a pesar. Entonces sería 2 por 1 y entre 6.022 a la 23. Y nos arroja un resultado igual a 3.32 por 10 a la menos 24 gramos de hidrógeno. Entonces, eso es lo que pesa dos hidrógenos. Pesan 3.32 por 10 a la menos 24 gramos. Luego nos dice calcular el peso de 4 átomos de oro. Ahora, ¿de dónde podemos sacar una referencia? Pues vamos a tabla en donde vamos a obtener cuánto pesan 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro. En tabla tenemos que el oro pesa 196.9, lo vamos a redondear, lo dejamos en 197 gramos. Eso es lo que pesan esa cantidad de átomos. Pero el problema nos dice cuánto será en 4 átomos. Siendo así que vamos a hacer otra regla de 3 en donde multiplicamos 4 por 197 dividido entre el número de Avogadro y esto nos va a dar igual a la cantidad de peso que tienen estos 4 átomos. Entonces sería 4 por 197 entre 6.022 a la 23 y nos arroja un resultado de 1.30, que son más datos, pero lo vamos a dejar en dos cifras, a la menos 21 gramos. Eso es lo que pesan 4 átomos de oro. Muy bien. Ahora vamos con cálculos mol-gramo. Recordemos que el número de Avogadro está asociado tanto para moléculas como para átomos como para electrones. Así pues, un mol de H2O hace referencia a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y si usted quiere saber cuánto pesa 6.022 por 10 a la 23 moléculas, lo que usted tiene que hacer es sacarle a cada elemento que conforma el compuesto su peso que está referenciado en tabla. Por ejemplo, los hidrógenos pesan 1, así está en la tabla.
¿cuántos están presentes? 2. Entonces este va a ser igual a 2 gramos. Y aquí el oxígeno en tabla pesa 16, solamente tenemos 1, así que se queda así. Entonces tenemos 2 gramos más 16 gramos, 18 gramos. De ahí porque se ha puesto que un mol, que son 6.022 por 10 a la 23 moléculas, pesa 18 gramos. Ahora nos dice cuánto pesa en gramos una molécula, solo una. Este es el peso para todo este chorronal de moléculas, pero quieren para una molécula. Entonces sería 1 por 18, una regla de 3, entre 6.022 a la 23. Y nos arroja que una sola molécula va a tener el peso de 2.98 por 10 a la menos 23 gramos. Eso es lo que pesa una sola molécula de agua. ¿Sí? Bien, dicho eso, vamos a continuar. Ahora, aquí nos dice una pequeña gota de ácido sulfúrico que pesa 0.98 gramos cae sobre la piel de una persona y le produce una pequeña quemadura. ¿Cuántas moléculas de H2SO4 intervinieron en la quemadura? Bueno, nosotros sabemos que en un mol, que son 6.022 por 10 a la 23 moléculas, esas moléculas pesan 98 gramos. Es el peso de 6.022 por 10 a la 23 moléculas de H2SO4. Ahora, ¿cuántas moléculas van a existir en 0.98? Y eso es lo que vamos a resolver. Nosotros queremos saber cuántas moléculas están contenidas en 0.98 a partir del referente que tenemos de que en todas estas moléculas tenemos este peso. Ahora queremos saber en este peso cuántas moléculas existen. Así que es una regla de 3 en la que el inferior va a multiplicar cruzado, sería este por este entre este. Entonces tenemos 0.98 por 6.022 a la 23 divididos entre 98. Tenemos pues como resultado que en 0.98 gramos existen 6.022 por 10 a la 21 moléculas bueno, si alcanza a ver ahí más o menos, de este señor, ¿sí? Hay 6.022 por 10 a la 23, a la 21 moléculas de H2SO4 en 0.98 gramos. Así que, ¿cuántas moléculas intervinieron en la quemadura? Pues intervinieron 6.022 por 10 a la 21 moléculas de H2SO4. Finalmente nos dicen que se tiene una muestra de 68.4 gramos de azúcar y nos dice cuántos moles contienen 68 gramos de azúcar. Bueno, nosotros podemos saber cuántos gramos pesa un mol de azúcar, como lo mismo que hicimos con los anteriores, sacándole aquí el peso referenciado en tabla a cada uno de los elementos. Por ejemplo, tenemos el carbono, que en la tabla nos dice que pesa 12 y hay 12, entonces serían 12 por 12. El hidrógeno más el hidrógeno pesa 1 y tenemos 22, se queda como tal el 22, más el oxígeno tenemos 11 y pesa 16, 16 por 11. Entonces nos da un total de 342. Entonces, en 342 gramos equivalen a un mol. Ahora, 68.4, ¿a cuántos moles va a ser equivalente? Entonces, hacemos esta reglita de 3, este por este entre este. Quedándonos de la siguiente manera, 68.4 por 1 entre 342 y nos da un resultado de 0.2 moles de azúcar, ¿verdad? De C12H22O11. Eso es lo que hay. 0.2 moles en 68.4 gramos de azúcar. Bien, hasta aquí los dos primeros cálculos estequiométricos, átomo-gramo, y también abordamos el de mol-gramo. Los demás en el siguiente video.